Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Vamos a empezar nuestro segundo Voces en Vivo del nivel primario, del proyecto Mi Escuela Virtual. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se suma más gente, siempre hay alguien que llega justito, así que mientras, si quieren, el que quiere se puede ir presentando en comentarios. Esperamos poquito, pero para que nadie nos agarre empezados y arrancamos. Mientras les damos la bienvenida a los que se van sumando, les agradecemos que, que estén acá, algunos quizás ya participaron del primer encuentro, este es el segundo. Bueno, vamos a ir comenzando, así tampoco se demora demasiado, no se demora más de lo que tenemos previsto. Así que, bueno, ahora sí les damos oficialmente la bienvenida a las y los que se suman hoy. Este es nuestro segundo encuentro de Voces en Vivo del proyecto Mi Escuela Virtual del nivel primario. Les agradecemos por estar ahí del otro lado, acompañándonos. Sabemos que, bueno, que se hace largo a lo mejor el día, pero bueno, la idea es conversarnos, charlar un ratito y esto, darnos el tiempo para pensar un poco, para ver qué estamos haciendo y qué podemos hacer. A veces, o generalmente en la corrida y en la demanda, en las agendas ultra ocupadas que tenemos, es difícil encontrar esos ratitos, así que un poco la invitación es esa. Les contamos un poco cómo nos vamos a organizar, vamos a conversar sobre el tema que tenemos previsto para hoy y después, hacia el final, les vamos a retomar y vamos a volver a contar para los que no pudieron participar en el primer Voces en Vivo, los que no lo pudieron ver, está colgado en el canal de YouTube, pero vamos a contarles brevemente dónde están y en qué consisten los espacios para los equipos directivos, docentes, supervisores que estamos llevando adelante en la plataforma de Mi Escuela Virtual para el nivel primario. Así que los vamos a volver a recorrer juntos, les vamos a contar un poquito cómo estamos trabajando, cómo se pueden sumar ahí, los vamos a invitar a quienes todavía no se sumaron. Hacia el final nos ponemos con eso. Bueno, hoy vamos a, como les decía en nuestro segundo encuentro, vamos de alguna forma a retomar o dar un pasito más de lo que fue el primer Voces en Vivo en esa oportunidad, el mes pasado. Nos preguntamos, partimos del interrogante, ¿qué enseñamos? Y nos dedicamos a pensar, a conversar sobre la selección de contenidos prioritarios. Tuvimos como invitada especial a Inés Fernández Mauján y con ella conversamos puntualmente y anclando ese tema a nuestro hacer aquí y ahora que estamos transitando. La idea es avanzar en ese camino y hoy, en este segundo Voces en Vivo, eh, partir del interrogante como organizador del encuentro, ¿cómo enseñamos? Y en ese sentido queremos hablar de la gestión de la clase.
entendiendo a la gestión de la clase como las elecciones, definiciones, estrategias didácticas, los modos y las formas de interacción, los recursos y las herramientas, esa batería de cuestiones no menores, y pensarlas también como todo lo que intentamos y nos proponemos trabajar en mi escuela virtual, de manera situada, pensándolo en este contexto de bimodalidad que estamos transitando, con lo que nos dice el diseño curricular. La idea es dialogar con ese diseño curricular que hoy llevamos adelante en esta modalidad o en estas modalidades alternadas, bimodales, y que tienen mucho de incierto, con algunas certezas y con desafíos también. Bueno, para eso contamos, en este caso, con una invitada especial, que agradecemos, a quien le agradecemos especialmente y calurosa y profundamente que se nos sume. Y bueno, que Miri, si la presentas vos. Dale, Pau. Bueno, hoy invitamos a Vanessa Giordano. Ella es profesora de nivel primario con una trayectoria y un recorrido de más de 10 años en el nivel, no solo en el aula, sino también como vicedirectora. Además, es licenciada en Ciencias de la Educación y está cursando sus estudios de especialización en tecnología educativa en la Universidad de Buenos Aires. También trabaja como asesora tecnológica en 2 colegios y forma parte de la cátedra Comunicación y Educación de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación de la UBA. Bien, la convocamos a Vane un poco para pensar en la gestión de la clase, porque sabemos que la clase ahora ocurre en otros espacios, no solo en el aula física, y muchas veces eso que sucede o que sucedía en el aula, tenemos que ver también cómo lo transformamos o lo llevamos reversionado o cómo lo reinventamos en lo que son las clases virtuales, que sabemos que en este contexto de bimodalidad vamos alternando momentos de presencialidad con momentos de virtualidad. Entonces eso nos trae nuevos desafíos que son inéditos, que los marcos teóricos un poco nos van quedando chicos y bueno, y lo que nos queda es ir pensando qué pasa en el aquí y ahora, como decía Pau, ¿no? En el día a día que como docentes vamos enfrentando estas clases y en este contexto tan complejo. Vane, bienvenida y bueno, nosotras pensamos algunas preguntitas para guiar esta conversación que esperamos te resulten desafiantes y convocantes para iniciar este diálogo. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias. La verdad es que es súper interesante pensar un espacio para poner un poco de voz a aquello que acontece en el aula. Tomo lo que dijiste recién, Miriam, respecto a que nos quedan cortas a veces las teorías, los enfoques, y este concepto, el de gestión de la clase, me parece súper interesante también pensarlo bajo la vista, digamos, de quienes están hoy en día habitando las aulas. Creo que hay algo de lo inédito, de lo histórico en esto que está pasando con la pandemia, que seguro va a ser motivo de muchos libros de acá en más, y seguro de esto se va a escribir y teorizar un montón, pero me parece también muy valioso darle voz a docentes, a quienes están en las aulas, para contar cómo es esta experiencia, que como les decía antes, es muy inédita, y la gestión de la clase, en este caso, frente a esta primera pregunta de qué hablamos cuando hablamos de gestionar una clase, retomando también lo que se decía al principio, que es una batería de un montón de cosas que ocurren y que permiten que cada docente pueda tomar decisiones pedagógicas. Creo que la clave va por ahí. Gestionar tiene que ver con tomar decisiones netamente pedagógicas. Todo aquello que un docente o una docente tiene que decidir en el momento de estar en el aula tiene un sentido pedagógico, y esto me parece que es muy importante. No hay algo ahí de algo pensado en el momento, sino que por el contrario, cada paso que uno hace en el aula está planificado, y esto creo que es algo
para revalorizar, incluso en estos contextos que todo nos abruma y nos resulta extraño, porque por lo pronto es una situación incómoda desde un lugar que no vivimos. Y en ese sentido, a mí por lo pronto la práctica me llevó a resignificar la palabra gestión. Cuando estudiaba en el profesorado, gestión tenía que ver con eso que uno aprendía a hacer cuando daba clases, y era casi como algo mágico, era un arte, era parte del oficio. Y muchas veces estaba asociado con poder decir, bueno, voy a controlar todo lo que allí ocurre para poder moverme cómodo o cómoda en esa aula y dar clases. Y después cuando uno da clases se da cuenta que hay poco del control. Digamos, la clase acontece, sucede, y mucho de lo que uno termina haciendo es tomando decisiones casi minuto a minuto, respondiendo a millones de variables que ocurren minuto a minuto. Y ahí es donde creo, por lo menos a mí me pasó muy fuerte, cobra un sentido protagónico la planificación. Cuanto más uno planifique, no desde un sentido netamente de trámite, es decir, no planificar para completar un formulario o algo burocrático, sino planificar para sentirse uno más cómodo con esa improvisación que tiene que ocurrir cuando de pronto aquello que pasa en el aula no es como uno se lo imagina en primera instancia, porque muchas veces uno imagina dar una clase, los recursos, cómo los va a agrupar a sus estudiantes o en grupos grandes o en grupos chicos, hasta se imagina qué respuestas pueden ocurrir, y quizás nada de eso ocurre. Y la primera sensación es como mucha frustración, de decir, bueno, finalmente pensé algo y no está pasando. Y quizás lo lindo de la gestión de la clase es poder avanzar con aquello que ocurre y tomar eso que acontece en el aula como parte de la planificación. Y ahí creo que es empezar a tensionar la idea de planificación no como trámite, y no como algo que se presenta en dirección, que nos pasa a muchos docentes, sino como esa toma de decisiones que uno piensa antes de la clase, que ocurre y que va teniendo forma y se va construyendo en el durante, e incluso el después. Creo que siempre nos queda a los docentes y las docentes la parte de vacancia. Parece que termina la clase y se termina la planificación, y no. La planificación ahí es un montón de información que aparece después de la clase. Y el nivel primario tiene algo de muy interesante, y es que muchas veces los maestros y las maestras están en el después de la clase, porque van al recreo, porque escuchan los comentarios, ven qué repercusiones tuvo eso que pasó en la clase, y eso hay que tomarlo. Para mí eso es parte también de gestionar la clase, gestionar el después del momento en sí de lo que ocurrió en la clase. Y hay algo que creo que es lo que no podemos nunca aprender de antemano, y que tiene que ver también con gestionar, que son los famosos emergentes, que cuando uno empieza y es aprendiz y está en sus primeras prácticas, le tiene pánico al emergente, tiene pánico de que algo ocurra fuera de los cánones que uno pensó, y en realidad lo más rico, muchísimas veces, son los emergentes. Creo que también está en el oficio de esos docentes de poder determinar cuándo un emergente es potente para incorporarlo a la clase, cuándo un emergente en verdad es una situación que amerita una pausa y se retoma, o cuando el emergente desestabiliza todo y es una alerta importante como para pensar que quizás la planificación hay que cambiarla de cuajo. Y en todos los casos, el emergente es potente. Y creo que ahí hay algo de lo específico. Una vez planifica la clase y llega a un aula con un grupo de niños y niñas en particular, y eso que planificó se reedita, se reconstruye, cambia el sentido completamente. Creo que es lo más interesante, poder planificar es algo de lo que hay que hacer como docentes, y cuanto uno más oficio tiene, mejor lo hace, o más cómodo se siente con aquello que planifica. Pero cuando uno está en el aula y tiene los pies ahí, en el momento en que ocurren las cosas, poder tomar decisiones tiene que ver con esto de gestionar, y yo creo que lo vinculo mucho a eso, a tomar decisiones. Bien, interesante, ¿no? Esto de la toma de decisiones en la inmediatez. Y creo que eso hay algo de la práctica, como vos decías, ¿no? Al inicio de la trayectoria como docente uno le teme a esos emergentes y a tomar decisiones de manera brusca, pero qué importante en ese ejercicio ir ganando esa confianza que se necesita para tomar decisiones adecuadas e inmediatas, o sea, teniendo en cuenta lo que la situación demanda, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que pensamos es qué particularidades adquiere la gestión de la clase en un contexto de bimodalidad, ¿no? Como el que estamos viviendo. Tal cual. Bueno, por lo pronto,
si hubiera que describir esta situación de gestionar una clase en la bimodalidad, hay algo de lo complejo. Y esto es inherente a que es una situación, como decíamos antes, inédita. Al ser inédita es nueva, al ser nueva no hay nada escrito, y al no haber nada escrito no tenemos referencias, no tenemos parámetros, no tenemos un horizonte claro, no podemos fundamentar nuestras planificaciones, hay mucho de lo que ocurre y es experimental, que creo que también es algo positivo para pensar, porque nos encontramos probando cosas nuevas, y eso es bienvenido en la docencia, es algo que quizás es un ejercicio que teníamos oxidado en algún punto, y la pandemia nos trajo empezar a hacernos preguntas de las más interesantes, que solo se ponen en la superficie porque nos encontramos sí o sí con desafíos que nos llevan a pensar otras formas de dar clases y de gestionar la clase. Creo que la bimodalidad tiene como algo muy particular, y es los límites de la clase. O sea, yo puedo gestionar aquello que conozco, ahora cuando lo que no conozco no puedo al menos determinar sus fronteras, cuando no sé hasta dónde llega mi clase, ni quiénes están formando parte, si la clase es con mi estudiante o si es con el estudiante y con el adulto que está al lado, si es con la familia del estudiante además incluida, hay algo ahí de las tensiones que trajo la bimodalidad, específicamente la virtualidad, que es muy diferente a lo que estaba escrito. La virtualidad escrita hasta ahora era de personas adultas que entraban en una institución, y la diferencia era física, no estaba físicamente ahí, había una propuesta específica, pero acá no es así, acá la virtualidad es que la escuela está dentro de la casa, no hay mucha vuelta a esto, y eso es una situación, por lo pronto, incómoda, porque no tenemos como parámetros para manejarnos, y porque siempre históricamente la escuela estaba fuera de la familia, y la familia estaba fuera de la escuela, y de pronto eso se borró. Y ya la familia no es quien acompaña, sino que a veces es quien resuelve la tarea o quien explica la tarea. Y ahí tenemos un actor educativo que se reconfigura. Y entonces cuando uno gestiona, tiene que gestionar sabiendo que hay nuevas personas dentro de la clase. Más menos, más presentes, menos presentes, pero están. Creo que pensar la bimodalidad a nivel de gestión implica, o ahora lo decimos ya con el diario del lunes, pero porque ya pasamos muchos meses habitando la virtualidad, creo que implica para el docente y la docente hacer un ejercicio que es sumamente interesante y que tiene que ver con ver qué hay de particular en la virtualidad, qué hay de particular en la presencialidad, cuáles son los límites de lo virtual y los límites de la presencialidad, y cuáles son las potencias. Y planificar teniendo en cuenta eso. Yo creo que si cada docente puede ir haciendo ese ejercicio, que encima creo que si es colectivo es mucho más ameno de hacer, es mucho más sencillo gestionar la clase, porque uno va empezando a entender en dónde está parado. Parte de esta incomodidad inicial tenía que ver con eso. Estábamos en una tierra que no hemos habitado nunca, y de pronto había que habitarla, gestionarla, saber qué iba a pasar ahí y ver sus límites. Y creo que, para sumar a esto también, hay algo de lo que se tiene que reconfigurar y que siempre lo leemos en la teoría, y es el famoso contrato didáctico. El contrato didáctico es clarísimo en la presencialidad. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en ese espacio. Acá el contrato tiene que ser reconfigurado, necesariamente, porque hay otras personas incluidas en la escena, y porque ya el aula no tiene las mismas fronteras, y porque ya no están los mismos tiempos, y porque las cosas que ocurren son diferentes. Entonces, por un lado hay que reconfigurar en la bimodalidad el contrato didáctico, hay que sacarle como la solemnidad. Quizás renovarlo es renovarlo cada 3 minutos, y está bien. Habrá que renovarlo cada 3 minutos cada vez que tengamos una noticia nueva. Y la otra es esta, el emergente ya no es un emergente que yo puedo decidir si lo incluyo o no. El emergente hoy es la pandemia. En ese contexto de pandemia yo no puedo hacer caso omiso y pensar que acá no pasó nada, que no hay gente enferma o que no hay gente que está afectada por esto. Entonces, gestionar la clase implica reconocer que eso está ocurriendo y que va a afectar inevitablemente la clase, y ver qué hacer. Quizás lo que antes en la presencialidad era saludar para ver cómo estaban y ya instantáneamente avanzar con una actividad, hoy el saludar tiene otro sentido, hoy el saludar es abrazarse en la virtualidad, y está perfecto y tiene que ocurrir, y es necesario que ocurra. Pero creo que es eso, que la bimodalidad tiene que poder reconocer como lo particular y entendernos como sujetos que estamos desafiados en esa cuestión tan loca que ocurre hoy, que es el aula extendida, y no como pensábamos hace muchos años, sino
de una forma totalmente nueva. Creo que va por ahí. Claro, hay algo de que ya no podemos pensar la clase como la pensábamos, ¿no? Porque, bueno, el contexto en el que enseñamos es distinto, como vos decís, y bueno, y esto, nos quedamos con esto, ¿no? De poder reconocer como el potencial que tienen ambos escenarios, la virtualidad y la presencialidad, y cómo podemos aprovechar al máximo cada una de esas potencialidades que tiene estas dos modalidades, ¿no? Probablemente la presencialidad la aprovechemos al máximo para compartir, para hacer debates, para exponer temas y que circule mucho más la palabra y la mirada, y tal vez la virtualidad la aprovechemos para otro tipo de actividades. Hay algo de, como vos decís, ¿no? De redefinir un poco todo, porque es desde el contrato didáctico, los espacios, los tiempos, las actividades, la gestión de la clase. Súper interesante. Bueno, y una tercera pregunta que pensamos para guiar este diálogo es qué cuestiones hay que considerar al momento de gestionar una clase, ya pensando en la mediación tecnológica, ¿no? Lo que se llama la virtualidad, que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí creo que estamos en un terreno más conocido, y es que de esto ya se dijo y se habló mucho hace mucho tiempo, por lo cual ahí ya no estamos de visitantes, ahí ya tenemos algunos parámetros para manejar. Sí es verdad que tenemos que empezar a pensar que la tecnología no es solo el recurso para, como usualmente se incluye en la escuela, es decir, bueno, ahora esto lo hago más divertido usando tecnología, lo hago más lindo usando tecnología. Para mí lo novedoso de esta situación y de la incorporación de lo tecnológico en casi todas las escuelas es que es un nuevo espacio. Como espacio me parece una idea potente para pensar que ese espacio no es solo una herramienta, sino que tiene sus propias lógicas, tiene sus propias normas, tiene sus formas de vincularse específicas, que nuestros estudiantes ya las conocían porque habitaban estos espacios, pero ahora están institucionalizados en una escuela, y ocurre algo ahí que es educativo, es distinto a lo que ocurría cuando nuestros estudiantes habitaban los espacios más digitales. En esos términos, pensar la gestión de la clase, teniendo en cuenta lo tecnológico, para mí implica, en esta coyuntura, ¿no? En esta actualidad, implica no solo pensarlo como recurso, que así fue como se pensó en el 2020, que era, bueno, tengo que traducir mi clase presencial a la virtual. Poco a poco fuimos entendiendo que no era una traducción, que no debía hacerlo y que era muy frustrante pensarla así, porque no íbamos a tener los mismos resultados que en la presencialidad, y que por el contrario es un espacio que hay que habitar, hay que construir, hay que hacer, como decía antes, un contrato para poder cuidarnos entre todos en ese espacio nuevo, un encuadre que sea potente y que pueda ser reeditado y redefinido. Pero creo que también algo de lo que ocurre y que tiene que ver con gestionar la clase es pensar en el acceso, y acá esto no es una noticia nueva. Sabíamos que había diferentes accesos a dispositivos, a conectividad, lo sabíamos mucho antes de la pandemia, pero no estaba en la agenda. Hoy está en la agenda y es algo de lo vital. La clase virtual existe en tanto haya acceso. Si no hay acceso, no hay forma de que esa persona esté incluida en esa clase, y esto es hiper importante. Entonces, pensar la gestión también es contemplar esa diversidad. La diversidad que conocíamos antes al interior de la escuela y al interior del aula era, en términos generales, cognitiva. Uno podía decir, bueno, hay diferentes niveles de apropiación, o era cultural, pero ahora la diversidad que hay que tener en cuenta es la de acceso, y cuando uno gestiona tiene que saber que hay un grupo de estudiantes que quizás eventualmente, por acceso a conectividad o a dispositivos, quizás no están en la clase, y uno no puede dejar de darle clase a esas personas, tiene que incluirlas. Entonces ahí hay una variante que es nueva, porque ahora la clase ocurre en la virtualidad. Sí me parece, como algo también del ejercicio que nos tenemos que hacer los docentes en este caso, es un terreno nuevo, no estábamos acostumbrados a esto ni acostumbradas. Es frustrante porque creo que hay una sensación de mucho cansancio también. Aprender y equivocarse cansa, y esto es así, pero también está bueno como ejercicio pensar el poder poner en práctica todo aquello que sí aprendimos, porque estoy segurísima que se aprendió un montón. Entonces, más en lugar de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno, decir, bueno, ¿podría faltar cosas? Sí, seguro, faltan un montón. No es la situación ideal, claro que no lo es, pero hay un montón de aprendizaje, y hasta incluso la idea de permitir experimentar y probar.
a mí creo que lo que más me deja la pandemia es el haberme obligado a sentarme un fin de semana a probar herramientas, que quizás conocía, pero por ocio, digamos, por hobby, pero ahora lo estaba pensando en términos de una clase. Y es esa cuestión, ese pensar creativamente el uso de herramientas, o pensar cómo llegar a acuerdos en una videollamada, por ejemplo. Ahí la herramienta es clara, es una videollamada y me permite, mi objetivo es que poder conversar con demás personas, pero cómo hacer de ese espacio un espacio significativo llevó mucho pensar, y ese pensar es muy potente. Yo lo que espero es que una vez terminada esta situación de pandemia uno pueda decir, bueno, volvemos a las clases presenciales, genial, tenemos espacios virtuales también, no solo algo exclusivo del nivel superior. Creo que en la primaria nos debemos tener esos espacios virtuales potentes y significativos. Creo que eso, espero, sea algo que nos quede para pensar las clases de acá en más. Buenísimo, Vane. La verdad que un placer escucharte y cada cosa que ibas diciendo no va resonando, porque realmente no podemos no podemos mirar para otro lado. O sea, quienes tenemos una pata en el aula, hay que pensar en serio qué otras maneras de enseñar inventamos, diseñamos, planificamos con otros, ¿no? Esta idea de la colaboración que se impone muy fuerte y que la virtualidad tiene como potencia y como que nos ofrece la oportunidad, ¿no? De reunirnos con otros sin las limitantes del espacio y el tiempo. Entonces, bueno, poder también reconocer esos rasgos que nos permiten juntarnos con otros, a pensar, aprovechar materiales que otros han diseñado, que muchas veces no salían de las paredes del aula y ahora están circulando muchísimo por redes sociales, por portales, por distintos canales, y bueno, y ahí hay algo también muy potente, ¿no? De que los docentes también somos productores de contenidos, de propuestas, de planificaciones, de actividades, de ideas, y está muy bueno también que compartamos. No sé si hay las chicas alguna pregunta, si no, yo quería preguntarte, digamos, si tuvieras que hacer una sugerencia a un docente que hoy no sabe qué hacer, si se te ocurre una como muy puntual que decís, bueno, esto sí o sí. Con los poquitos recursos que tenemos, porque a veces hay muchos docentes que solamente utilizan el WhatsApp y es lo único que saben porque no han experimentado. Quizás podés dar el pie para que se animen. Claro, creo que lo que hoy más necesitamos para tampoco sentirnos muy abrumados y abrumadas frente a todo lo que está pasando es habilitarnos a tener el tiempo. Es decir, si tengo un recurso X que a mí me está posibilitando dar la clase, bueno, darme el tiempo para tomar mis decisiones pedagógicas y yo estar conforme con eso, no correr. Yo creo que hoy necesitamos como dejar de estar respondiendo a la inmediatez que nos da a veces la tecnología y darnos esa pausa y generarnos espacios colaborativos y poder pensar. En ese sentido, creo que lo mejor que puede hacer un docente que está en esa situación, quizás es muy abrumado o no sabe por dónde ir, es juntarse con otro o con otra docente y charlarlo. Creo que hay que decirlo y está bueno formar esas redes y darse el tiempo necesario sin correr para experimentar, para fracasar si experimenté y no me salió y volver a intentar. Creo que ese es el tema, poder no vivir la frustración como, bueno, esto ya no lo puedo usar, no nací para esto, me dedico a otra cosa. Por el contrario, no. Lleva un tiempo de aprendizaje y hay que darnos ese tiempo. Yo quería preguntarte, Vane, pensando bueno, en la posibilidad, en el caso de mi escuela virtual, que brinda asesoramiento y brinda puntualmente una plataforma con la que contar, en donde todo esto que vos mencionás, tanto recursos, herramientas, este nuevo habitar, bueno, un poco la idea es que esté en esta plataforma, y que pensaba y quería pensar, a ver qué opinas vos, escuché a Mariana Maggio, a otros especialistas decir, hoy, el contexto que vivimos hoy nos llama o nos convoca ya no a pensar o a las clases para la presencialidad o para la virtualidad, sino en que las clases, las planificaciones, contemplen ya desde su gestación la posibilidad de que lo que era presencialidad pueda
terminar siendo para la virtualidad, o sea, pensarlas ya bimodalmente, podríamos decirlo acá, con términos que estamos incorporando así y reutilizando. ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué posibilidades? ¿Hay algún o conoces o se te ocurre alguna pista como para ir por ese camino? Sí, creo que lo que hay que hacer ahí es romper la idea de la planificación única, de un solo camino, de una sola vía, y me gusta más pensar en una planificación más versátil y como adaptativa, y creo que ahí lo que tenemos que pensar los docentes es en qué términos va a ser versátil, porque siempre se habla de la planificación como flexible, y eso lo tenemos clarísimo, flexible porque la realidad la puede permear, cambiar y demás, pero me suena más pensarlo desde lo versátil porque cuando uno la diseña, es como que tiene que activar y desactivar algunos interruptores que antes no desactivábamos ni activábamos, porque estaban dados. Por ejemplo, esto que decís, los tiempos. Si yo me voy a la virtualidad o estoy en la presencialidad, los tiempos cambian. Es inherente al espacio que estoy habitando. Ahora, saber que puedo alternar, que no dependo de 2 bloques de 40 minutos para resolver una actividad, sino que el tiempo puede ser más difuso o más flexible, es algo que yo agrego a esta planificación que es más versátil. Los espacios, la presencia, porque puede ocurrir que yo quizás no esté. En lo que nos está pasando en muchas escuelas es que los docentes se aíslan y no así sus burbujas, por diferentes formas de protocolo, y ahí es importante, porque quizás el docente planificó algo expositivo y después una actividad grupal y resulta que lo expositivo no se puede dar, porque el docente o está aislado o está en otra situación. Entonces poder ir activando y desactivando esas cuestiones, el tiempo, el espacio, la presencia, los recursos. Para mí la idea de un recurso versátil suma un montón. Si yo estoy en la presencialidad y voy a usar un libro impreso, claramente ocurre la virtualidad y mi planificación quedó sin ningún sentido. Bueno, no, tiene que ser algo que yo pueda usar en ambos espacios. Creo que eso va a ayudar bastante. Creo que es un gran punto de partida, ¿no? Porque ya te cambia como la visión de lo que uno tiene que tener en cuenta. Recontra, interesante, Vane. Te agradecemos un montón que estés participando de este segundo Voces en Vivo. Para nosotros fue muy valioso escucharte y seguramente vayamos recuperando todo lo que fuiste diciendo en el marco de algunas propuestas que tenemos para mi escuela virtual. Así que, bueno, un placer enorme, Vané. Muchas gracias, nos dejas pensando, así que gracias. Sí, Gracias creo a que ustedes. a todos los va a dejar pensando tus palabras. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. A ver, ahí vamos. Fer o Pau. Bueno, me parece que lo que podemos hacer es quedarnos con las palabras y con todo lo que nos dijo Vanessa resonando y recorrer, si les parece, un poco cuál es la propuesta en la plataforma, en la propuesta, en el proyecto de mi escuela virtual, que es más que una plataforma, es también un asesoramiento pedagógico, técnico. Justamente, la idea es tener un espacio de encuentro sincrónico-asincrónico para compartir, planificar juntas y juntos este nuevo habitar en las aulas, esta nueva manera o manera distinta de gestionar nuestras clases. Un poco la invitación desde mi escuela virtual es a que lo hagamos desde, lo hagamos de manera colaborativa, que aprovechemos este espacio que nos brinda el Estado, de contar con el asesoramiento y contar con un espacio en donde podemos reunir recursos, podemos reunir herramientas, podemos interactuar, conocernos, intercambiar, comunicarnos con estos distintos actores que Vanessa decía que hoy actores distintos, los mismos actores y actores nuevos que entran en estos procesos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entran las familias, entonces bueno, también contar con
con espacios que se requieren quizás igual o más que antes de comunicación, espacios organizados, que sea claro dónde encontrarnos. Esto es un poco lo que nos permite, lo que nos posibilita mi escuela virtual. Así que, y esta gestión de la clase nos permite gestionar la clase de otra manera, contando con foros, con videos, con nuevas propuestas que creo que van en la clave versátil de las que nos hablaba Vanessa, ¿no? Bueno, de tener ahí todo un recursero, tanto de herramientas como de recursos pedagógicos, para echar mano, ¿no? En la modalidad en la que nos toque ese día, en este momento, y en la que querramos compartir determinada clase. En el hecho de la gestión, de la planificación de una actividad, por ejemplo, como dijo Vanessa, de lo presencial y no presencial que tienen que ir de la mano, la plataforma les ofrece una estructura de aula donde en esa estructura de aula ustedes pueden tener todas las áreas del conocimiento que están dentro del diseño curricular y allí ir subiendo sus actividades. Las actividades hay un montón de recursos que, que brinda esta plataforma, y también hay muchos recursos que los podemos encontrar en el portal Haciendo Escuela, de los cuales ustedes pueden recrear esos espacios, esas actividades, tomarlos para poder realizar una secuencia didáctica, y hay diferentes recursos dentro de la plataforma, como dijo Miri, foros, se pueden subir videos, pueden realizar podcasts, hay propuestas de gamificación que las pueden tomar y reversionar, y también, además de esta estructura, también pueden estructurarse como gestiones, diseños de proyectos, o sea, planificación por proyectos. Todo eso es lo que brinda mi escuela virtual. Con respecto a los espacios nuestros, que es el acompañamiento pedagógico de esta propuesta, nosotros tenemos espacios sincrónicos, que son los voces en vivos, como el de hoy, donde siempre tenemos un invitado especial o invitada especial, hablando de un tema específico, y también tenemos los viernes de mateada. Estos viernes de mateadas es un encuentro virtual por Zoom, donde es una charla más informal sobre un tema específico o algún tema que ustedes quieran tratar. Estos se pueden anotar a través de un formulario, y de ese formulario nosotros tomamos el mail y después les enviamos el link de acceso. Esos son los dos espacios sincrónicos que nosotros proponemos para este acompañamiento pedagógico para todos. Y luego tenemos espacios asincrónicos, que son Tendiendo Puentes, que es un espacio donde les proponemos a directivos, docentes, es un espacio colaborativo, donde les proponemos que compartan una propuesta, un proyecto, y a través de ese proyecto poder compartirlos con otras escuelas. Es decir, esta forma de trabajo colaborativo y en redes. Ahí Miri está entrando para poder ver los espacios dentro de nuestro espacio, que son docentes, y ahí estamos nosotras con el asesoramiento pedagógico. El otro espacio que tenemos es en La Lupa. Vamos a esperar que Miri entre. Aquí está.
aquí en la lupa es donde pueden compartir propuestas que ya hayan sido planificadas o próximas a implementar. La idea es que nos hagamos preguntas, aportemos mejoras, para poder después poder compartirlas con otros docentes de otras escuelas. Aquí es, en este espacio, en lo que hice, los invitamos a compartir experiencias para realizar una reflexión, una metarreflexión compartida, es decir, ver cuáles son las fortalezas y debilidades de esa propuesta, reformularla, para así poder después llevarla a cabo. También dándole un marco teórico. Luego tenemos otro espacio que es para inspirarse. Este espacio es donde nosotros retomamos las temáticas o los tópicos que se fueron dando en los encuentros, esos tópicos o esas respuestas que nos dieron los invitados, y lo vamos a... Si ustedes entran a este espacio, ya hay algunas propuestas que nosotros fuimos interactuar con los recursos que se encuentran dentro de la plataforma Haciendo Escuela. Y luego tenemos, está ahí, ya aquí hay 2 temas trabajados de los contenidos prioritarios que dejó nuestro primer Voces en Vivo. Luego tengo una consulta. Aquí pueden hacer todas las consultas que a ustedes les interese realizarnos, ya sean tanto consultas pedagógicas como técnicas, que a la parte técnica, que quien nos está acompañando en este espacio es Genoveva Percas, que es de Mediaciones Digitales y nos acompaña en este espacio. Y luego tenemos un formulario en el cual ustedes pueden responder, les pedimos que lo respondan, para ver cuáles son los intereses y las inquietudes que tengan para poder planificar lo que les ofrecemos en el asesoramiento pedagógico. Esto es lo que nosotros tenemos para ofrecerles, para acompañarlos, y luego, después, además de este asesoramiento pedagógico, también hay una asistencia técnica en la cual Genoveva se encuentra en el chat los días martes y jueves a las 9 de la mañana, y estos encuentros es con respecto a todo lo técnico que tiene esta plataforma. Inclusive si hay escuelas que están interesadas para dar el alta de la escuela y armar sus estructuras de aula, ella los va a asesorar. Luego tenemos encuentros por Zoom, que son de alguna escuela en particular que tenga alguna pregunta o que quiera ver de qué manera se puede incorporar a la plataforma. Pueden escribir a mi escuela virtual rn@gmail.com, y allí haremos un encuentro por Zoom para ver cuáles son sus inquietudes. Bueno, creo que esto es todo lo que les ofrecemos. Aquí está, ¿ves? Chat en línea los días martes y jueves a las 9. Mi escuela virtual rn@gmail.com. Si quieren entrar a la plataforma, sí. Claro, para quienes no tengan todavía usuario en mi escuela virtual, en la plataforma de mi escuela virtual, pueden hacerlo a través de
como usuario genérico, primaria en contraseña, como usuario y contraseña. Creo que... Con ese usuario van a poder recorrer lo que es la plataforma de Mi Escuela Virtual. Pero si ustedes quisieran participar como escuela, como grupo de docentes, tienen que escribir a miescuelavirtualrn@gmail.com para solicitar la apertura de una cuenta personal, ¿sí? Sí, la invitación es que se animen a recorrer los espacios de Mi Escuela Virtual Primaria. Ahí, además del espacio propiamente que les presentamos a quienes que pueden participar, quienes se matriculen para recibir o para formar parte y construir entre todos este acompañamiento, asesoramiento pedagógico. También tienen aulas modelos, espacios ejemplos para mirar, para decir, uy, esto queremos hacer, y la idea es que, bueno, en función de eso podamos pensar juntos cómo pueden sumarse al proyecto, a la propuesta, estar en la plataforma. No hace falta que esté toda la escuela, ni hace falta que estén todas las secciones, todos los grados, sino que se puede empezar por algo chiquitito, o pueden simplemente arrancar con un espacio para docentes. La idea es que se animen, que se sumen y que veamos juntos qué es lo que necesitan y les interesa en este momento. Por eso, bueno, la sugerencia, la invitación es que recorran, miren la plataforma. Está lleno de ideas para esta gestión de la clase, y la idea es, además, sumar propuestas y compartir. Hay espacios para compartir e intercambiar con colegas, trabajar colaborativamente, aprovechar recursos que hicieron otros, poder poner a disposición lo que hacemos nosotros. Seguramente así la gestión de la clase va a poder darse, no sé si va a ser más rica, que es un poco la idea y lo que estamos necesitando en este momento, retomando varias de las cosas que nos decía Vanessa. Bueno, no sé si nos queda algo más en el tintero. Si queda algo más en el tintero, como les dijimos, están invitados a escribir a los mails que les dejamos, a sumarse al espacio, a participar en los foros para estar en contacto. Y la idea es eso, es que nos queden dando vuelta en la cabeza todo esto para, bueno, seguir trabajando y generando nuevas propuestas distintas y gestionando entre todos las clases. Y los invitamos para el próximo encuentro de Voces en Vivos, que es el martes 8 de junio a las 4 de la tarde. Ya van a ver en las redes el mensaje de la invitación a todos a participar por el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los que se han sumado. Agradeciendo la participación. Y hasta la próxima, hasta el próximo Voces en Vivo. Nos encontramos por ahí también en Mi Escuela Virtual. Bárbaro, los y las esperamos. Chao.